Trabajadores operan taladros de vapor durante la construcción del Corte Culebra, la sección más difícil del Canal de Panamá, bajo la dirección de Estados Unidos. Este monumental proyecto, completado en 1914, empleó a decenas de miles de personas y transformó el comercio mundial para siempre. Este urinario público parisino de 1875, conocido como Vespasien, fue diseñado por el arquitecto Gabriel Daviud como parte de las reformas urbanas del barón Haussmann. En su apogeo, más de 1.200 de estas estructuras de hierro fundido servían a París, desapareciendo casi por completo de las calles para la década de 1980. La reina Elizabeth, más tarde conocida como la Reina Madre, inspecciona a las tripulaciones de un bombardero Avro Lancaster en la base de la RAF en Warboys, Inglaterra, en febrero de 1944. Estas visitas eran vitales para elevar la moral de los aviadores y del personal de tierra durante los momentos más intensos de la Segunda Guerra Mundial. Los hermanos River y Joaquin Phoenix son capturados en un momento familiar en su casa a principios de los años 80, mucho antes de alcanzar la fama en Hollywood. Crecieron en una familia poco convencional, lo que influyó profundamente en sus vidas y en sus posteriores carreras como actores. Lavadores de ventanas, limpian el Empire State Building en Nueva York durante la década de 1930, a cientos de metros de altura y con un equipo de seguridad mínimo. Estos hombres realizaban uno de los trabajos más peligrosos de la época, desafiando el vértigo para mantener impecable el rascacielos más famoso del mundo. La actriz Jane Seymour es fotografiada aquí en la década de 1970, época en la que alcanzó la fama internacional por su papel de la chica Bond Solitaire. Su aparición en la película de James Bond, Vive y deja morir, de 1973, la catapultó al estrellato. Trabajadores alemanes ensamblan meticulosamente cámaras Rolleiflex en una fábrica en 1949, como se ve en esta fotografía de Walter Sanders. Estas cámaras de alta precisión se convirtieron en un símbolo del milagro económico alemán de la posguerra y fueron las preferidas por fotógrafos profesionales de todo el mundo. Stevie Nicks, la carismática vocalista de Fleetwood Mac, muestra su flexibilidad en una foto tras bastidores en 1978, en el apogeo de la fama de la banda. Esta energía y estilo bohemio la convirtieron en un ícono del rock y en una de las figuras más influyentes de la música de su generación. El inmenso casco del superpetrolero Esso Hibernia empequeñece las calles de Wallsend, Reino Unido, durante su construcción en 1970. Este tipo de barcos gigantes, con más de 250.000 toneladas de peso muerto, representaban el auge de la construcción naval y del transporte mundial de petróleo en esa época. John Lennon y Yoko Ono son captados en un momento espontáneo y juguetón mientras caminan por una callejuela, probablemente a principios de los años 70. La imagen refleja el conocido sentido del humor de Lennon y la complicidad que compartía con Yoko, lejos de las multitudes. Pamela Hensley interpretó a la ambiciosa princesa Ardala en la popular serie de ciencia ficción Buck Rogers en el siglo XXV, que se emitió entre 1979 y 1981. Sus elaborados y llamativos atuendos la convirtieron en uno de los personajes más recordados de la televisión de ciencia ficción de esa era. Una Britney Spears de 17 años es vista en Tokio en 1999, durante una de sus primeras giras promocionales internacionales tras el éxito de Baby One More Time. Japón fue uno de los primeros mercados internacionales en abrazar masivamente a la princesa del pop, organizando eventos con miles de fans. Un joven Dolph Lundgren es fotografiado aquí en los años 80, época en la que su físico imponente lo llevó a interpretar a Ivan Drago en Rocky IV. Se dice que su apariencia en esa época sirvió de inspiración directa para el diseño del personaje Guts del famoso manga Berserk. Una joven Angelina Jolie es fotografiada junto a su madre, la actriz Marceline Bertrand, a finales de los años 70. Estas imágenes capturan momentos íntimos de su infancia, mucho antes de que Angelina se convirtiera en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Una multitud de niños británicos se abalanza sobre una tienda de dulces en 1953, justo después de que terminara el racionamiento de azúcar impuesto tras la Segunda Guerra Mundial.
La escena captura la alegría desbordante de una generación que creció con limitaciones y finalmente pudo disfrutar de golosinas libremente. El escritor británico Rudyard Kipling, autor de la famosa obra El libro de la selva, es retratado aquí en su estudio, a finales del siglo XIX. En 1907, Kipling se convirtió en el primer escritor de lengua inglesa en recibir el Premio Nobel de Literatura, gracias a su gran talento narrativo. La empleada de la NASA, Patricia Conklin, ensambla manualmente un mosaico de fotografías de la superficie de Marte, tomadas por la sonda Mariner 9 en 1971. Este minucioso trabajo fue esencial para crear los primeros mapas completos de otro planeta, mucho antes de la era de la imagen digital. Jim Henson posa con su títere, Rolf el perro, en 1964, personaje que saltó a la fama en el popular programa de variedades The Jimmy Dean Show. El éxito de Rolf fue un paso clave para Henson, permitiéndole más tarde crear clásicos de la televisión como Sesame Street y The Muppet Show. Operadoras de una línea directa de navegación en los Países Bajos, en 1963, proporcionaban indicaciones de ruta por teléfono a los automovilistas. Este servicio, precursor de los sistemas de navegación modernos, requería que las operadoras tuvieran un conocimiento detallado de los mapas para guiar a los conductores. La banda The Beach Boys, con sus icónicas camisas de leñador Pendleton, posa con una tabla de surf a principios de los años 60. Aunque solo el baterista Dennis Wilson era un surfista activo, el grupo popularizó la música y la cultura del surf en todo el mundo. A principios de los años 80, los periodistas de videojuegos usaban cámaras fotográficas para capturar imágenes directamente de la pantalla, como se ve aquí con una computadora Apple II. Este método era la única forma de obtener screenshots para las revistas de la época, un proceso que requería un pulso firme y una habitación oscura. La actriz Susan Day es fotografiada aquí alrededor de 1970, durante la época en que alcanzó la fama interpretando a Laurie Partridge en la popular serie de televisión La familia Partridge. Con apenas 17 años y sin experiencia previa, Day se convirtió en uno de los ídolos adolescentes más populares de los años 70 gracias a su papel. Un grupo de mujeres disfruta de un día de playa en los años 40, jugando a las cartas y escuchando una radio portátil, probablemente una Emerson. Los trajes de baño de 2 piezas de la época, con sus característicos cortes de talle alto, reflejan la moda que buscaba conservar tela. Este es Benjamín, el último tigre de Tasmania o tilacino conocido, fotografiado en el zoológico de Hobart, Tasmania, en 1933. Benjamín murió en 1936 y con él se extinguió esta especie única de marsupial carnívoro, nativo de Australia. 2 urbanistas trabajan sobre un enorme mapa de la ciudad, posiblemente de Cambridge, Massachusetts, utilizando reglas y herramientas de dibujo manual. Antes de la llegada de programas como AutoCAD, la planificación urbana requería este tipo de laborioso trabajo a gran escala sobre papel. La domadora de animales soviética, Olga Borisova, posa con uno de sus leones en esta fotografía de Lev Schwartz de 1977. Borisova y su esposo eran famosos en el circo de Moscú por sus actos con leones, en los que demostraban una notable conexión con los animales. La cantante Stevie Nicks es fotografiada aquí a mediados de los años 70, época en la que su distintiva voz y su estilo místico la convirtieron en el rostro de Fleetwood Mac. Su característico corte de pelo shag fue uno de los peinados más imitados de la década, definiendo la moda del rock bohemio. Un corresponsal de radio de Moscú, vistiendo un gorro de piel Ushanka, entrevista a un curioso pingüino emperador en la Antártida en 1986. Esta imagen pertenece a una expedición soviética a la Antártida, donde se documentaba la vida silvestre y las condiciones del continente. La locomotora aerodinámica Mercury del New York Central System es vista aquí en Chicago en 1936. Diseñada por Henry Dreyfuss, la Mercury fue una de las primeras locomotoras Streamliner del este de EUU y es un ejemplo icónico del diseño Art Deco. El horizonte de Manhattan, con el edificio Chrysler y el Empire State Building, brilla en esta fotografía de finales de los años 30. El estilo arquitectónico Art Deco
de muchos de estos rascacielos y la atmósfera nocturna crearon una imagen de la ciudad asociada con el Gotham de los cómics. Esta fotografía aérea de 1937 muestra el campo petrolero de Signal Hill, en Long Beach, California, con un denso bosque de torres de perforación. Descubierto apenas unos años antes, este campo se convirtió en uno de los más productivos de Estados Unidos, impulsando el crecimiento del país. El actor británico Roger Moore es visto aquí en una góndola en Venecia durante el rodaje de la película de James Bond, Moonraker, de 1979. Esta escena es famosa porque la góndola se convierte en un aerodeslizador para una espectacular persecución por los canales de la ciudad. Un joven senador, Joe Biden, es fotografiado aquí junto a su futura esposa, Jill, a mediados de la década de 1970. Se conocieron poco después de la tragedia familiar de Biden, y Jill se convirtió en una figura fundamental en su vida y en la de sus hijos. El actor Rutger Hauer, en su papel de Roy Batty, es visto aquí en el detallado set de la película de ciencia ficción de 1982, Blade Runner. El director Ridley Scott creó un mundo futurista y lluvioso, con letreros de neón de marcas como Atari y Toshiba, que se volvió muy influyente. Este es un Hooverville, un asentamiento de chabolas en el Central Park de Nueva York, durante la Gran Depresión en 1932. La imagen muestra el duro contraste entre las viviendas improvisadas de los desempleados y los lujosos edificios de apartamentos al fondo. Miembros de la tripulación realizan reparaciones en la parte superior del dirigible alemán Graf Zeppelin, mientras volaba sobre el Océano Atlántico en 1934. Estas arriesgadas tareas de mantenimiento en pleno vuelo eran necesarias para garantizar la seguridad de estas gigantescas aeronaves de pasajeros. Niños refugiados de Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, observan la Estatua de la Libertad al llegar al puerto de Nueva York en 1946. La imagen captura un poderoso momento de esperanza y el comienzo de una nueva vida en América para quienes sobrevivieron al conflicto. El letrero original, Hollywoodland, es visto aquí poco después de su inauguración oficial, el 13 de julio de 1923. Inicialmente fue un anuncio temporal para una urbanización, pero las últimas 4 letras se quitaron en 1949, creando el icónico símbolo de Hollywood. Una joven, Linda Carter, es fotografiada en 1972, el mismo año en que ganó el título de Miss Mundo Estados Unidos. Este fue el inicio de su carrera en el mundo del espectáculo, solo 3 años antes de conseguir su legendario papel como la Mujer Maravilla. El monumento a Washington es visto aquí, a medio construir en esta fotografía de 1860, tomada por el famoso fotógrafo Matthew Brady. La construcción se detuvo durante más de 20 años debido a la falta de fondos y la guerra civil, lo que explica el cambio de color en el mármol. El interior de la fábrica de Porsche en Stuttgart, Alemania, durante los años 70, muestra el ensamblaje del clásico modelo 911. Gran parte del meticuloso trabajo todavía se realizaba a mano, lo que contribuyó a la legendaria calidad y reputación del deportivo. La actriz Jane Mansfield comparte un momento con un joven marinero de la Armada de los Estados Unidos en 1957. Mansfield, una de las actrices más populares de la época, participaba con frecuencia en eventos y giras para entretener a las tropas estadounidenses. Esta imagen muestra la evolución de la botella de Coca-Cola, desde el diseño de lados rectos de 1899 hasta el contorno familiar que conocemos hoy. La icónica botella de contorno de 1915 fue diseñada por la Ruth Glass Company para ser tan distintiva que se pudiera reconocer al tacto en la oscuridad o incluso si estaba rota en el suelo. Un grupo de visitantes elegantemente vestidos cruza el puente colgante original de Capilano en Vancouver, Canadá, en esta fotografía de 1905. Construido inicialmente en 1889 con cuerdas de cáñamo y tablones de cedro, el puente ya era una importante atracción turística que ofrecía vistas espectaculares del cañón. El presidente John F. Kennedy es capturado en esta intensa fotografía de primer plano frente a la Casa Blanca, alrededor de 1962. La imagen transmite el peso y la seriedad de su presidencia durante un período crítico de la Guerra Fría, marcado por eventos como la crisis de los misiles en Cuba. Estas 8 mujeres, conocidas como las Original
Tina Leigh fueron las primeras azafatas de la historia, contratadas por United Airlines en 1930. Para conseguir el trabajo, debían ser enfermeras tituladas, solteras, menores de 25 años, pesar menos de 115 libras y medir menos de 5 pies y 4 pulgadas.